El 2 de mayo del 2002 tuvo lugar en la pequeña población de Bojayá, en el departamento de Chocó, en la selva del Pacífico colombiano, uno de los capítulos más lamentables de la historia de ese país. Los hechos ocurrieron cuando esta población de unos 9.000 habitantes quedó en medio del fuego cruzado entre integrantes de la ahora extinta guerrilla de las FARC y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como AUC. En el punto álgido del combate, la guerrilla lanzó un cilindro bomba contra los paramilitares que cayó en la iglesia del pueblo, en donde buena parte de sus habitantes se había refugiado. La explosión dejó 86 muertos, entre ellos varios adultos, menores de edad y ancianos. Otras cifras estiman que fueron entre 102 y 119 las víctimas. Lo cierto es que los habitantes de Bojayá intentaron ponerse a salvo, defenderse en total soledad, porque el ejército y el Estado colombiano no pudieron garantizarles uno de los puntos más básicos de la Constitución de ese país: la seguridad. 2 décadas después, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el Sistema Integral para la Paz, la Iglesia Católica del Chocó, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, alertan que los habitantes de este municipio están nuevamente expuestos a violaciones de los derechos humanos y ante una posible nueva tragedia. Estas organizaciones afirman que la población de Bojayá ha denunciado homicidios, amenazas, ataques, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado, confinamientos, restricciones a la movilidad, desapariciones forzadas y violaciones. Tanto estos organismos como también la población civil piden, para atender esta situación, que haya una presencia integral del Estado colombiano, también la reparación colectiva de las víctimas, implementación plena del acuerdo de paz, garantías de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, búsqueda de las personas desaparecidas y el desmantelamiento de los grupos armados no estatales. ¿Por qué le cuesta tanto al Estado colombiano hacer presencia en zonas remotas y garantizar la seguridad de sus ciudadanos al día de hoy? ¿Por qué sigue costando tanto la implementación del acuerdo de paz, particularmente en estas zonas apartadas en donde hubo fuertes enfrentamientos y fueron escenario de los años más difíciles de la guerra en Colombia? ¿Qué dicen hoy en día los habitantes de esta población, de una población como Bojayá? ¿Qué dice el gobierno 20 años después? ¿Qué dicen los integrantes de la entonces guerrilla de las FARC? Hoy en el debate de France 24, 20 años de la masacre de Bojayá. ¿Persiste la violencia? 20 años de impunidad. Para analizar este tema hemos invitado a Narji Vargas. Ella es investigadora y analista en temas de seguridad y violencia organizada. También está con nosotros Camilo González, él es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate o en este análisis con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y preguntas en torno a este tema. Y comienzo entonces con nuestra invitada, dándole la bienvenida al programa a Narji Vargas. Gracias por estar con nosotros, Narji. Y 20 años ha pasado desde que ocurrió esta masacre en la población de Bojayá, en Colombia. ¿Qué lecciones dejó este hecho tan doloroso para los colombianos? ¿Qué dejó para el Estado colombiano, para la población y para la historia de este país? Buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo. France 24, gracias por la invitación. ¿Qué lecciones quedan? Yo creo que, digamos, a nivel país hay un gran aprendizaje sobre la necesidad o más bien un llamado sobre la relación que existe entre la paz, la seguridad y la reconciliación. Quiero pensar lo que decía el Estado y lo que decían las comunidades y lo que decían organizaciones de la sociedad civil justo hace 20 años al respecto de lo que ocurría en el territorio y sin ir en detrimento de la gravedad de lo que ocurrió en ese momento y de la masacre, un poco las voces resuenan de manera similar. Las comunidades exigiendo al Estado la presencia integral
pero un énfasis en la garantía de seguridad, una cosa que hoy, 20 años después, se repite. El Estado con una voz de indiferencia. Hace menos de un mes, el ministro del Interior, Daniel Palacios, decía que las denuncias sobre violencia en Chocó eran extravagantes, entonces nuevamente hay ahí una negligencia de parte del Ejecutivo por atender la situación del Chocó, pero paralelo hay otras voces incluso del Estado que alertan sobre la gravedad. Está la Defensoría del Pueblo anunciando nuevamente los riesgos que hoy tienen las comunidades por la presencia del ELN y la disputa que tienen con las AGC. Está la Procuraduría, está también el Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, nuevamente alertando sobre los riesgos de desplazamiento, los Sí. confinamientos, reclutamiento. Entonces siento como que es un déjà vu muy, muy desolador lo que está ocurriendo hoy, si pensamos 20 Sí, años atrás. un déjà vu, 20 años después. Le doy la bienvenida a nuestro otro invitado, Camilo González, también está en la ciudad de Bogotá. Camilo, bienvenido. ¿Y qué lecciones deja 20 años después esta masacre de Bojayá en el departamento de Chocó? Ya lo decía Narjif, es el escenario actual es como una especie de déjà vu. ¿Qué lecciones deja y qué impresiones tiene usted? Sí, muy buen día. Pues muchas lesiones. Podríamos comenzar diciendo que allí se presentó una clara situación de violación del derecho humanitario cuando se dio un enfrentamiento utilizando como parapeto a la población y sin preocuparse por las consecuencias sobre ella. Los paramilitares se colocaron detrás de la iglesia y la guerrilla en su enfrentamiento continuó atacando a pesar de que estaba allí, en la iglesia estaba la población. Esto es una situación que se repite cuando se considera que los civiles en medio de la confrontación no son la prioridad y se siguen presentando situaciones en las cuales son tomados civiles como rehenes o en momentos en los cuales hay civiles en medio de gente armada, otros consideran que es legítimo para atacar a unos enemigos, producir bajas entre la población civil. Es decir, es una lesión que no se aprendió. Yo creo que son más las lesiones no aprendidas. Se tiene una verdad parcial, la verdad. Ha comenzado la Comisión de Esclarecimiento, la JEP, hay reconocimiento de responsabilidad por parte de las FARC, pero estamos todavía con muchos Claro. puntos oscuros en este tema, lo mismo que en justicia. Es una situación que a esta altura tampoco hay reparación porque no se ve que la reparación tiene que tener transformaciones, no puede ser, y el perdón y la reconciliación no son palabras que se les piden a las víctimas o declaraciones superficiales de los victimarios. Tiene Sí. que haber transformaciones fundamentales en los territorios. Claro, y si estamos viendo estas alertas de nuevas amenazas para el territorio y para la población es porque las lecciones no fueron del todo aprendidas. Hago la ronda a la inversa, continúo con Camilo, ya le doy la palabra a Narji. Hace 20 años veíamos, como ustedes lo dicen, un escenario similar. Alertas, en total fueron 7 alertas las que fueron emitidas por la tensión que había en esta zona y por el peligro que corría la población. ¿Por qué el ejército colombiano no actuó? ¿Por qué las autoridades civiles no actuaron? ¿Por qué no se dio la atención necesaria? 2 días después de la masacre aparecieron las autoridades civiles y 4 días después llegó el ejército. Camilo, ¿por qué no actuaron? Pues la verdad, porque en ese periodo nosotros teníamos una prioridad desde el Estado, que era el combate a la guerrilla, la lucha contra insurgentes. Entonces era legítimo cualquier tipo de alianzas. En ese periodo se dio una gran alianza en el país entre agentes del Estado, agentes de la fuerza pública, otros estamentos y paramilitares. Por eso hay testimonios de circulación de paramilitares en esas zonas sin una presencia del Estado. Eso, digamos que ha habido concepciones, doctrinas que no han permitido la diligencia desde la acción del Estado para proteger a la población. Yo creo que pues, se dio eso. Por otro lado, yo creo que también el tipo de estrategias de la guerrilla, de las FARC, que llevó a la destrucción de muchas comunidades, el ataque a poblaciones en varios departamentos donde atacan, para atacar estaciones de policía o enfrentamientos con la policía, lo hacían en medio de los cascos urbanos.
Es decir, que se desarrolló toda una práctica cercana pues a la promoción de crímenes de lesa humanidad, de violaciones al derecho humanitario, y desafortunadamente en una desatención a las alertas tempranas, aquí ha habido omisión, ha habido complicidades. Hoy autoridades muy importantes, eclesiales del departamento del Chocó, comunidades alertan sobre eso, la Sí, existencia de complicidades y omisiones, de modo que yo creo que son no solamente los comportamientos de los ilegales, son claro. también la falta de compromiso y de diligencia de quienes deben velar por la protección y la vida de la gente. Narjif, recordemos que la audiencia que ve este programa va más allá de las fronteras colombianas. Para muchas personas este será un hecho del que por primera vez están oyendo o del que tienen pocos datos. Nos ve gente a lo largo y ancho de todo el continente latinoamericano. Creo que valdría la pena explicarle a la audiencia fuera de Colombia cuál es el contexto del departamento del Chocó, cómo es la realidad de estos municipios chocuanos y cómo era la realidad de Bojayá hace 20 años. Es una zona selvática en el Pacífico colombiano, en el occidente del país, pero ¿cómo es esta zona de ese país? Bueno, entonces el departamento del Chocó está ubicado en el litoral pacífico colombiano y tiene efectivamente una geografía o unas características biofísicas que, que implican cierta complejidad para la conectividad con el resto del país. Chocó es un departamento fundamentalmente selvático, de tal manera que allí construir vías es muy costoso, pero el Estado no se la ha jugado por utilizar los ríos que son digamos como que todo el Chocó está conectado a través de ríos y cuerpos acuíferos que permitirían la movilidad, pero digamos ha habido una falta de voluntad por pensar otras formas de conectividad con el país e incluso dentro del departamento. Estamos hablando de que los cascos urbanos pueden quedar a 3, 4 horas, 5 horas, 12 horas de los corregimientos en donde están las comunidades, más allá del conflicto armado, casi que confinadas por la dificultad de conectarse en la cotidianidad. Y hablamos de cosas muy básicas como alimentación, salud, saneamiento, etcétera. Entonces, ese definitivamente es un reto, pero eso ha sido una, digamos, una excusa, una justificación por parte del Estado para no garantizar otra serie de servicios y sobre todo también para no hacer una veeduría juiciosa del dinero estatal que allí se debería invertir. Chocó no es un departamento pobre, Chocó tiene recursos. Sin embargo, Chocó también, el departamento como tal, cuenta con una clase política absolutamente extractiva que ha menoscabado todos los recursos públicos en temas de corrupción y en su momento, digamos, también hubo alianzas con grupos paramilitares para asegurar el control territorial. Sí. Eh, Aparte de eso, y no es menor, hay un tema que es muy particular y es la presencia fuertísima de comunidades afrodescendientes e indígenas que en Colombia tienen la posibilidad de darse el gobierno en términos territoriales, son territorios especiales, resguardos y comunidades indígenas, Claro. eh, que implica también otras formas que respeten las diferencias étnicas de las comunidades. Entonces, Sí. es realmente un departamento complejo. Compleja la situación. Camilo, hace 20 años, hace 2 décadas, entendemos ya la complejidad geofísica de este departamento selvático con una infraestructura muy deficiente, pero ¿qué hace particular esta zona donde estaba Bojayá? ¿Qué hace particular esta zona para que incluso hoy en día siga siendo un territorio disputado por grupos delincuenciales, por otros grupos guerrilleros que están actuando hoy en día en Colombia? ¿Por qué es importante este corredor? ¿Por qué es importante esta ruta? ¿Es tránsito de narcotráfico? ¿En qué punto estamos hablando a nivel estratégico? Bueno, como estaba dicho, este departamento, la totalidad del departamento es propiedad colectiva de comunidades afrodescendientes, de resguardos indígenas y también está conformada por zonas de reserva forestal. Pero allá ha habido una disputa por el oro que viene desde la época de la colonia. Ahí, en una época fue el principal rincón de producción de oro de todo Colombia.
y sigue siendo de gran riqueza aurífera toda la cuenca del Atrato y además, como está cerca y comunicado, intercomunicado, no solamente por mar, sino por los ríos con Panamá, también es una ruta muy privilegiada para el tráfico de personas, para el tráfico de armas, el tráfico de cocaína y también territorio en disputa porque hay sectores que quieren la tierra de las comunidades negras. Entonces utilizan la violencia y el desplazamiento para luego después ir por las tierras que son de propiedad colectiva, que son de propiedad ancestral, tituladas por constitución a las comunidades, a los consejos comunitarios de comunidades negras y los resguardos indígenas. Entonces, eso sigue presente. Es una guerra por recursos la que ha habido en el departamento y una guerra además racista, porque es en contra de poblaciones étnicas que han sido marginalizadas, excluidas y que sus territorios son apetecidos Claro. por legales e ilegales. El negocio de la madera, por ejemplo, ha sido fundamentalmente ilegal. Son millones y millones de dólares los que forman parte de ese negocio, como los del oro. Tal vez se puede equiparar el negocio ilegal del oro y de la madera al negocio de la cocaína o la trata de personas. Entonces, hay una disputa por los territorios. Los armados no son más que los instrumentos de intereses de poder y de intereses económicos que van Sí. detrás de estos territorios. De modo que yo creo que ese es el trasfondo. Por eso, 20 años después, habiéndose firmado el acuerdo de paz, esperando que eso nos conduzca al posconflicto, tenemos un territorio donde el mayor número de desplazados y confinados en el último periodo. Tenemos en este departamento las cifras mayores. En el litoral Claro. pacífico tenemos el 80% del desplazamiento y confinamiento que se registra en los últimos años. Y con ese panorama, Narji, con entendiendo ya la importancia de este territorio y la complejidad de lo que se vive allí, se suma un factor muy importante que tal vez resulta complejo para entender también desde fuera de Colombia y es esa incapacidad del Estado colombiano de hacer presencia. No solamente el Chocó, hay zonas incluso muy cercanas a Bogotá, la capital, o la zona andina de Colombia, que es tal vez la zona donde se concentra la mayor parte de la población, donde hay mucha deficiencia de la presencia del Estado. ¿Por qué al Estado colombiano le ha costado, no solo ahora, a lo largo de su historia, hacer presencia en la totalidad del territorio nacional? Yo creo que ahí haría una salvedad y diría, no es que no haga presencia, hace presencia de manera diferenciada. Y creo que no es necesariamente un asunto de incapacidad, lo pondría más bien en términos de voluntad política. El Estado colombiano se construyó de una manera muy particular y es que funcionó a partir de acuerdos entre élites locales en los departamentos con élites del centro que gobiernan, digamos, en términos nacionales. Entonces, se ha mantenido, si se quiere, esa forma de administrar el territorio en el cual el Estado central no se mete con los territorios que son gobernados por élites políticas locales que han gobernado de manera, como digo, extractiva, corrupta. Y ese es un poco el arreglo que hay, si se quiere, político, pensémoslo en términos analíticos. Ya en términos reales, ¿cómo se ve eso? Y es en la falta de voluntad política. Realmente el tema como tú lo decías, no solo tiene que ver con la geografía un poco indómita del Chocó, sino vamos a ver un poco aquí en el entorno del centro, y es que el Estado llega en términos de militares, llega en términos de fuerza pública, llega en términos de cobro de ciertos impuestos, pero no llega en términos de la institucionalidad que se requeriría para mantener, digamos, unas condiciones mínimas de dignidad y de justicia y convivencia. No solo tienen que ver con la falta de infraestructura para educación, para salud, para Claro. saneamiento, sino también la falta de infraestructura para administración de justicia, resolución pacífica de conflictos. Entonces creo que, pero siempre en todo lado vas a encontrar militares. Sí. Entonces creo que hay ahí una visión que demuestra un poco que el Estado sí puede llegar. Lo que pasa es que hay un arreglo político que es muy complicado de desentrañar, y es cómo hacer para que quienes gobiernan a nivel central quieran y tengan el Claro. interés de ir
a gobernar en los territorios más periféricos o los territorios que no son el centro del país. Sí, es una realidad que no solamente se ve en el Pacífico, sino también en el oriente colombiano. Camilo, recientemente fue dado a conocer que esta masacre del municipio de Bojayá, del corregimiento de Bojayá, entrará a ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Sería de esta forma entonces la primera masacre investigada por esta justicia transicional. ¿Esto qué significa para este hecho puntual, para llevar justicia después de 20 años y que quienes son culpables deban presentarse ante las autoridades como debe ser, como lo han esperado los familiares de las víctimas de esta masacre? La Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto lo que llaman un nuevo macrocaso en el tema étnico y tiene como una referencia muy importante precisamente estos territorios. Eso se completa con el macrocaso regional para la región de Urabá, porque son zonas que están muy interconectadas y con problemas similares. Es una buena noticia que después de 20 años se tenga una ruta de justicia transicional en la JEP y esperemos que también el informe que está próximo a salir de la Comisión de la Verdad nos haga aportes en el capítulo que ya ha anunciado de problemas territoriales y que tiene que ver con casos tan emblemáticos de lo que ha sido el horror en Colombia como el de Bojayá. De modo que yo creo que sí, vamos a tener esa investigación especial de la JEP, que creo que tendrá resultados. Esto no va a ser automático, pero yo creo que en unos 4 años, si hacemos un buen cálculo, tendremos un informe ya con sentencia y sanciones por parte de la JEP en el caso de Bojayá. Lo que ha habido durante todo este periodo ha sido impunidad. La verdad Sí. que el sistema de justicia y paz, ni la justicia, ni la fiscalía, ni ninguno de estos órganos, pues ha avanzado en tomar decisiones de responsabilidad, tanto los autores inmediatos del hecho, en este caso la responsabilidad es directa de parte de las FARC, que ahora está pues en manos de la JEP, como los responsables por omisión, que tiene Sí. que ver con las responsabilidades del Estado en este caso. Narji, justamente Camilo ya empieza a tocar la siguiente pregunta que le quería hacer a usted y es el papel y los culpables en toda esta masacre. Leyendo varios informes se habla que ha habido como una especie de discriminación de la culpabilidad de los actores que están involucrados en este hecho y prácticamente gran parte de la culpa recayó en la guerrilla de las FARC por haber disparado ese cilindro bomba que explotó en la iglesia del corregimiento. Pero también aquí hay que hablar de otros actores. En esta confrontación estaban también las autodefensas y pues también está el Estado colombiano. ¿Están desequilibradas las cargas de culpabilidad? ¿Qué culpabilidad debe asumir cada una de estas partes involucradas? ¿Cómo lo vio usted? A ver, que digamos en Colombia, y como ya lo decía Camilo, el tema de seguridad y de ahí un poco el de derechos humanos ha tenido un fuerte énfasis en las acciones y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas por las guerrillas. Eso es indiscutible y al respecto, digamos, diferentes organizaciones y el Estado ha logrado un nivel, si se quiere, de esclarecimiento importante. Para nadie es un secreto que las FARC fue quien hizo eso y lo reconoció y es sabido. Sin embargo, se ha explorado mucho menos en términos de la responsabilidad de otros actores y del Estado. Y creo que ese sería como, en términos de aporte a la verdad y esclarecimiento, lo novedoso. Más allá, digamos, de lo que pueda decir las FARC respecto a modus operandi, intereses, actores, el trasfondo de esto y pensando un poco en el relato de los hechos, que no es menor y que tú mencionaste al comienzo del programa, más o menos fueron 8 alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo, que es la entidad un poco encargada de la veeduría de los derechos humanos, alertando, porque así de hecho se llama alerta, alertando al Estado sobre lo que venía ocurriendo allí.
Y eso no fue un mes antes ni días antes. La Defensoría del Pueblo, así como Naciones Unidas y así como las organizaciones de derechos humanos local y la diócesis que en Chocó ha tenido un rol muy importante, desde octubre del año anterior, es decir, desde 2001, estuvieron alertando al Estado Claro. sobre la avanzada de los paramilitares. Y ahí entra un tema que es muy, muy, muy central, del que se empieza a hablar, y es cuál ha sido realmente la relación entre la fuerza pública y los paramilitares, y por qué los paramilitares por qué el ejército permitió la avanzada de paramilitares en territorio en detrimento de los derechos de la población. Entonces, creo que más allá de decir el Estado omitió, eh, porque se podría pensar que fue solamente en el evento, el Estado realmente duró meses, meses, ignorando las alertas, ignorando, no solamente era como un evento sorpresa o un asunto de fuerza pública, sino era Claro. un tema que tenía encima la visión de otras entidades, también del Estado, que estaban diciendo necesitamos de la fuerza pública, necesitamos Sí. del sector seguridad acá, y el sector seguridad no atendió. Entonces, creo que ahí está también parte del relato que nos se ha contado en Colombia, y que hoy podría también, y aplica para hoy 20 años después, que nos expliquen por qué, que le expliquen a las comunidades por qué, si hay alertas, si hay información Sí, comprobada, Nardi. si hay estudios, si hay pruebas de los riesgos tan importantes que están ocurriendo en lugar en los territorios, porque el Estado no lo atiende, porque el Claro. Estado deja de atender y deja de cumplir con sus deberes, con su responsabilidad. Vamos llegando ya al bloque final del programa, Camilo, y estas alertas de las que hemos hablado y que vuelve a mencionar Nargi en su última respuesta, me lleva a el hoy por hoy, al día, al presente, y estamos en un escenario similar, lo hemos hablado ya a lo largo del programa. ¿Qué se puede hacer para evitar entonces una situación similar o que se presente algún tipo de violencia en esta comunidad en el Chocó? Dado que ya han hecho varias denuncias de diferentes violaciones de los derechos humanos, está otra vez el Estado colombiano quedándose un poco en las sombras y con poca capacidad de acción. ¿Cómo se puede evitar? Pues el asunto es que no estamos ante el pronóstico de una situación de violencia, sino que estamos ante el proceso ya de una situación de agresión a esta comunidad, incluso en Bojayá, en la zona, en la pequeña cabecera municipal y en las zonas aledañas, el control lo está ejerciendo el llamado Clan del Golfo, un grupo narcoparamilitar que opera no solamente en ese municipio, sino en 150 municipios más, y que ha estado en esas zonas ejerciendo su control y ahora está en pugna con el Ejército de Liberación Nacional en la misma zona, es decir, en esta zona de Bojayá, en toda esta parte del Atrato, medio y bajo Atrato, también hacia el río San Juan, en toda la región. Está en una gran disputa y esto está produciendo consecuencias impresionantes. El hecho de que una niña de 6 años se haya suicidado la semana pasada por el temor y la angustia alrededor de estos temas y del posible reclutamiento de menores, esto es parte de una cadena. Llevamos 50 suicidios de niños y jóvenes por el temor al reclutamiento forzado por parte de estos grupos. Esto reclama, por supuesto, otro tipo de presencia del Estado, no simplemente presencia militar, consejos de seguridad, reuniones y ofrecimiento de recompensas. No, yo creo que son muchas acciones, comenzando por hacer una verdadera revisión de la situación interna de las propias fuerzas y la presencia del Estado y de las Fuerzas Armadas allí, para que no quede ninguna duda frente a las denuncias que han hecho jerarquías de la Iglesia y comunidades de que hay complicidades. No puede haber ningún tipo de tolerancia y eso tiene que Sí, haber claridad, credibilidad para que se genere confianza. Y lo que está dicho, ¿no? Respeto a la autonomía de las comunidades. No se trata de que llegue a gobernar allá el Estado ejerciendo claro. verticalmente sus designios, sino que se reconozca que son pueblos étnicos, son comunidades que tienen que tener una relativa autonomía, que debe Sí. fortalecerse la justicia propia, que debe haber un manejo desde adentro de los que son las visiones de planes de vida y de desarrollo, y reconocer realmente de que se trata de territorios especiales. Yo Sí, creo que eso es el Camilo. principio.
y no territorios para una nueva colonización, porque es que la violencia está desde el propio planteamiento institucional que considera estos como Sí, Camilo. territorios salvajes que pueden ser objeto de una recolonización al servicio de grandes proyectos o de Claro. grupos criminales. Vamos llegando ya a la parte final del programa. Narji, me interesa conocer su opinión sobre esta forma, cómo se puede evitar otros hechos de violencia que ya están alertas diferentes organismos internacionales y nacionales por los hechos que han ocurrido en los últimos días. ¿Cómo poder evitar algo similar a lo que ocurrió en Bojayá hace 20 años? Bueno, pues digamos, con la firma del acuerdo final y con la negociación con las FARC, creo que se abrió nuevamente una conversación sobre las condiciones que se requieren en los territorios para construir paz. Y aquí, digamos, ha habido una conversación sobre la idea de paz completa o paz total. Claramente la situación de violencia en el Chocó es un reciclaje de los factores que venían siendo, digamos, hace 20 años los que promovían esta situación. Entonces tenemos grupos armados, está el ELN y está el Clan del Golfo o las AGC. Con el ELN y creo que con los grupos armados se ha demostrado que no existe la capacidad del Estado y no es viable ganar en términos militares, hay que abrir negociación y eso se puede hacer con el ELN. El gobierno del expresidente Santos dejó las condiciones sobre la mesa para la posibilidad de que esta guerrilla transite a la legalidad y esa es una medida absolutamente necesaria. Segundo, sometimiento a la justicia por parte de los grupos criminales, un camino que también el expresidente comenzó a recorrer con esa organización y que este gobierno a ambos escenarios le cerró la puerta, pero que hoy, digamos, es necesario contemplarlo. Sí. Tercero, la participación de las comunidades, como lo hemos dicho en este programa, existe la particularidad de que son comunidades negras e indígenas que tienen autonomía de gobierno territorial y que una normalización o estabilización de los territorios no se puede hacer al margen de su cultura y de su idea de paz y de reconciliación. Tercero, el tema de inversión estatal y ahí el tema de veeduría, porque los recursos que van hacia los departamentos se los roban, entonces se necesita que los recursos que se destinen allá se implementen en garantizar las condiciones sociales. Y en este punto creo que el acuerdo final con el capítulo étnico, el acuerdo final con las FARC, con el capítulo étnico dejó sentadas las bases para eso. Y en ese sentido sería como un cuarto elemento necesario y es la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, parece que esto es como una especie de círculo vicioso que no termina de salir ni el gobierno ni el país de esta espiral de violencia. Me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Le pregunto a los dos para que me respondan muy puntual por las víctimas. ¿Qué ha sido de la vida de ellos? Estas personas fueron obligadas a retirarse de sus zonas donde tradicionalmente sus etnias habitaron durante muchos años. ¿Qué ha hecho el gobierno por ellas? ¿En dónde se encuentran en estos momentos? Camilo. Pues la verdad que lo que tenemos es un proceso de revictimización. Lo que han dicho las propias comunidades, las víctimas en estos días, es que todavía están a la espera de la reparación, de la no repetición. Incluso hubo que esperar 17 años para que les entregaran identificados los restos de los familiares a 72 de ellos. Los otros están pendientes. Ni siquiera han podido hacer un duelo real sobre lo que aconteció. Entonces yo creo que las víctimas están esperando verdad, justicia, reparación, la implementación del acuerdo de paz en su integralidad. Creo que esa es la ruta, lo que está reclamando la gente, y que se entienda que la reconciliación y el perdón no es algo que simplemente se soluciona con que se haga un evento simbólico, sino que se requiere transformaciones efectivas en los territorios con la implementación de los acuerdos de paz. Narji, me queda un minuto para finalizar el programa. Quiero preguntarle, ¿qué tanto ha perdonado Colombia, la sociedad colombiana, a la antigua guerrilla de las FARC, que es la guerrilla a la que se le acusa de haber perpetrado esta masacre en Bojayá? ¿Qué tanto ha comenzado a sanar la sociedad colombiana después de la firma del acuerdo de paz?
A ver, yo ahí tengo una idea sobre el perdón y es que el perdón es político, el perdón no es en abstracto, es una cosa que la víctima entrega, pero en términos de proceso de paz y de nación es un asunto político, es un asunto que tiene que ver con la verdad, con la justicia, con la reparación y la justicia está ahí en el centro. Tú no puedes perdonar si no te han pedido perdón y yo creo que las FARC ha caminado en esa ruta. Sin embargo, pienso que el conflicto Sí, colombiano ha sido mucho más complejo y hoy las víctimas saben que las FARC claro, son responsables de una serie de hechos, pero que se necesita mucho más allá de los eventos públicos claro, y de Nargi. la foto y del evento con las Sí, víctimas y en eso creo que la justicia y el sistema integral de verdad, justicia y reparación ha venido caminando, sí, ha Nargi. hecho un trabajo excelente, las FARC ha reconocido la verdad, sin embargo yo quiero resaltar que eh, para las víctimas eso es insuficiente. Hoy solo el 50% del plan de reparación de Claro, es las víctimas de entendible, Nargi. Bogotá se ha implementado. Nargi, se me Eh, acaba el tiempo, debo dar paso al informativo. Muchas gracias por este análisis, Camilo y Nargi, por habernos acompañado hoy en el programa y ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.